En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Somos un nuevo estilo de vida. Y continuamos aquí en Vivir con Salud con el doctor Víctor Villegas, quien es también oftalmólogo y oncólogo. Es importante, ¿verdad?, que sepamos. Y además, ¿verdad?, que dirige ese programa de residencia de oftalmología en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Melanoma uveal. Me imagino que por melanoma estamos hablando de otro tipo de cáncer. Sí, el melanoma uveal es el cáncer primario que se origina dentro del ojo, más común en adultos. Y es similar a el melanoma cutáneo, que es el melanoma que típicamente la gente habla, los dermatólogos hablan, donde es un lunar que sigue creciendo sin ningún tipo de regulación en la piel, pues similar. La gente puede tener lesiones como lunares dentro de su ojo, y estos lunares en algunos casos pueden crecer y convertirse en tumores malignos, lo que es un melanoma de uvea. O sea, y la persona que, por ejemplo, doctor, ya tenga melanoma en la piel, ¿puede tener entonces, está más predispuesta a tener melanoma uveal o no? No hay una correlación directa. Este tipo de cáncer es bastante raro. Y realmente se cree y sabemos hoy en día que las mutaciones genéticas que llevan a un melanoma cutáneo, un melanoma de piel, a desarrollarse como cáncer, son diferentes a las mutaciones que ocurren en los melanomas de uvea. Vemos este melanoma uveal bastante en personas que después de los 45 50 años. Sí, típicamente este tipo de cáncer ocurre en pacientes caucásicos, gente blanca, mayores de 50 años de edad. ¿El color de los ojos no tiene nada que ver? Sí, interesantemente esto es más común en personas de ojos claros, y las personas del norte de Europa tienen el factor de riesgo más grande si los comparan aún con gente caucásica en la parte sur de Europa. O sea, que tener los ojitos claros, verdes o azules es algo que también nos predispone. Definitivamente, las personas que tienen poco pigmento y son más blancas o tienen los ojos claros, tienen una mayor predisposición a desarrollar melanoma de uvea. ¿Hay algún síntoma de este melanoma? La persona de que se queja, de que no estoy viendo bien, que veo como cosas cuando miro, observo. Los síntomas pueden ser bastante variados, todo depende de la localización del tumor. Hay tumores que ocurren en el área de la mácula, que es donde están los receptores de la visión centrales, y estos tumores pueden ser bastante pequeños y producir unos síntomas de pérdida de visión significativa temprano. Pero si el tumor es periférico y no ocurre en una área tan importante visualmente hablando, típicamente no tiene síntomas hasta que es bien grande y empieza a afectar la visión. ¿Y qué es lo que dicen los pacientes? Que entonces no están viendo, que ven borroso, que sienten un poco de inflamación, de dolor, molestia. Varía mucho dependiendo de cómo se hizo el diagnóstico, etcétera. Por ejemplo, yo tengo pacientes que llegan a la oficina y tienen visión de 20/20 y no saben que tienen un melanoma de uvea y simplemente fueron diagnosticados por un colega en la periferia y llegan a mi oficina para tratamiento, pero su visión no ha sido afectada y el diagnóstico se hizo de manera incidental. Otros pacientes pueden llegar a la oficina y tener la visión significativamente comprometida, viendo bien borroso, realmente con ningún tipo de visión funcional, y pues en esos casos también se hace el diagnóstico, pero realmente no hay un síntoma universal para esto, lo cual es bien importante porque algunos pacientes tienen hoy en día melanoma de uvea y están en sus casas y realmente no lo saben. Y no lo saben. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de esa visión periférica, esa visión que tenemos a los lados, cuando miramos que la vamos perdiendo, ¿verdad?, que se puede perder por otras razones, pero que a eso es lo que se refiere el médico. Factores de riesgo de este melanoma uveal. Como discutimos previamente, lo más importante es la edad, porque esto ocurre típicamente en pacientes adultos mayores, típicamente por encima de los 50 años de edad, y después de eso los segundos factores más importantes es
que sea gente blanca. Hay un subtipo que Pero es bien hay importante tipos hablar. de este melanoma. No un subtipo del melanoma, pero hay un factor que es bien importante mencionar. Y he visto en mi oficina y he visto cuando estaba en entrenamiento, y a veces las personas ni saben, pero hay una condición que se llama un nevo de Ota, que es un lunar que ocurre en la piel, en el área alrededor del ojo. Y ese lunar, que a veces ni siquiera los pacientes entienden o saben bien que tienen un nevo Ota, simplemente piensan que han tenido un lunar alrededor de su ojo por toda su vida. Ese lunar predispone a los pacientes a desarrollar melanoma de uvea más que ninguna otra condición. Esto ocurre en 1 de cada 400 pacientes que tienen este tipo de condición, y es vital que estos pacientes que tienen pigmentación en sus párpados y en el área alrededor del ojo vayan al oftalmólogo una vez al año para hacer un examen completo, para estar seguros de que no están desarrollando este tipo de cáncer. Esas son, una vez yo tuve una compañera en escuela allá en Mayagüez y tenía como una mancha en uno de sus ojitos que le discurría alrededor de todo el ojo, rojiza. O sea, Sí. como un rosa. Sí, hay diferentes tipos de manchas. Hay unas que son más rojas, que son más lesiones vasculares. Esto es más común lunar, es más pigmentado, color oscuro. Puede ser también marrón. Puede ser marrón también, sí. Y hay veces que la gente, especialmente las damas, utilizan bastante maquillaje para tratar de esconderlo. Incluso algunos pacientes se hacen tratamientos dermatológicos para quitarlo. Eso es de ir eliminando un poco las manchas. Con láser, sí, y puede ser bien sofisticado los tratamientos para hacer esto. Y si uno no hace un historial médico exhaustivo, el paciente tal vez no te dice que tenía un lunar alrededor del ojo y que se lo removió con láser hace años o décadas atrás, y entonces ahora presenta con este tipo de cáncer de manera secundaria. Le pregunto, ¿este tipo de cáncer es más común que en el hombre o en la mujer, o no hay discriminación por género? No hay realmente una preferencia por género, y el factor de riesgo más importante sigue siendo realmente La edad. ¿Y el tratamiento entonces a seguir? El tratamiento depende del tamaño de la lesión. Si las lesiones son pequeñas, igual que el retinoblastoma, muchas veces se pueden tratar puramente con láser. Una vez las lesiones ya son medianas, requieren tratamiento con radiación, y las lesiones que son más grandes típicamente requieren remover el ojo completamente. Wow, o sea que la persona se queda sin esa visión. ¿Puede ocurrir este melanoma uveal en ambos ojos? Eso es extraordinariamente raro que ocurra, pero sí se ha documentado. O sea que sí se ha visto uno que otro caso. ¿Tenemos gente en Puerto Rico con este melanoma? Sí, este cáncer yo lo veo todos los días en mi ¿Todos los oficina. días? No pacientes nuevos, pero le doy seguimiento todos los días a pacientes que han tenido esto, porque una vez tienen el cáncer, la mayoría de los pacientes se pueden tratar y no necesariamente hay que remover el ojo, y los pacientes requieren tratamiento de por vida, porque el melanoma es tanto el de uvea como el cutáneo pueden tener un comportamiento bien particular, donde aún después de tratamiento, aún cuando todas las pruebas estén completamente negativas, años, incluso décadas más tarde, el paciente puede desarrollar metástasis, lo que significa que el paciente tenía micrometástasis que no se podía detectar en el momento del diagnóstico, y florece en condiciones que todavía no se han podido definir de manera definitiva, y florece años más tarde cuando el sistema inmunológico está deprimido. Venga acá, ¿y hacia dónde corre ese cáncer? El lugar más común donde va es al hígado, pero eventualmente... No, desde el ojo hasta acá abajo. Sí, típicamente van al hígado primero, y eventualmente van a otras partes como los pulmones, los huesos, el cerebro, entre otros. Yo pensé que por ser la visión y estar tan cerca, ¿verdad?, de nuestro cerebro, a donde primero corría era ahí. Le agradezco al doctor Víctor Villegas el haberme acompañado, y gracias por toda esta valiosa información que nos trajo. Para mí fue un gusto volverlo a ver. Gracias, Luna, realmente es un placer para mí, y saludo a todos los radioescuchas que estuvieron con nosotros hoy. Al doctor lo conocí con un casito bien difícil, pero él le salvó la vida, diría yo, en cierta manera, a una jovencita en el área de Caguas. Me tengo que ir a la pausa, pero continuamos aquí en Vivir con Salud.
Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.